¿Qué clase es esta? Los evangelios. ¿Y qué vamos a ver hoy? Mateo. Y ahí se dividen las últimas dos. Ok, entonces hoy vamos a ver un poco acerca de Mateo. Vamos a analizar Mateo, vamos a analizar también el contexto, ¿ok? Es necesario que conozcamos el contexto realmente de cuándo se escribe esto, de cuándo Jesús habla, de a qué se está haciendo mención aquí, porque muchas veces leemos y podemos tal vez imaginar por qué sé yo, por nuestro conocimiento cosas que tal vez no eran como pensábamos, pero cuando tenemos el contexto entendemos más. Y ahorita vamos a ver en eso más adelante para que ustedes se den cuenta de que cuando realmente entendemos el porqué de las cosas que se dicen, cambia completamente la forma de ver, la forma de pensar, la forma de mirar al momento de leer la Biblia. Pero vamos a comenzar y antes de entrar a Mateo en sí, vamos a hacer nuestra línea de tiempo de siempre. ¿Okay? Y en esta línea de tiempo que ya hemos nosotros visto, ¿okay? Vamos a colocar en un momento, tenemos al reino, ¿okay?, de Israel. Luego llega un momento en que el reino, ¿qué sucede con el reino? El reino se divide, ¿verdad? Y entonces se convierte en el territorio del norte y en el territorio del sur. Cada uno de ellos tienen reyes, ¿ok? Y cada uno de ellos tiene su forma de gobierno, pero llega un punto en que el reino del norte es llevado cautivo, ¿ok? Y Asiria lleva cautivo al reino del norte y luego después de unos años viene Babilonia, ¿ok? Y toma cautivo al reino del sur y entonces empieza o lo que conocemos nosotros como el exilio, ¿ok? Que es el momento donde Israel está fuera de su tierra, fuera de su posesión, fuera de la heredad que recibió de parte de Dios por medio de Abraham, y en este caso de Josué, que fue el que dio la división. Pero hasta aquí vamos a ver de aquí en adelante, ¿ok? Entonces situémonos en el Babilonia para adelante para entender un poco más acerca de Mateo. Entonces, acá tenemos Babilonia, ¿ok? Y llega un punto, ¿ok? Llega un punto en que después de Babilonia, quien llega y gobierna ese reino es el reino persa, ¿ok? Y en el reino persa, como dice Nehemías, hay uno de los líderes que decreta y ordena que el pueblo de Israel pueda regresar a Israel para que pueda reconstruir el templo, ¿ok? Para que puedan reconstruir las murallas, y ahí está entonces Nehemías y Esdras, que son los que van con ellos, pero realmente, ¿cómo se reunía el pueblo cuando no estaba en su tierra Israel? Bueno, ellos se reunían aún en Babilonia y después que Persa tomó con todo el reino de los babilonios, los judíos tenían el permiso de reunirse en casas pequeñas,
o en casas, una iglesia en casa que era conocido como las sinagogas. Entonces ellos tienen el derecho de reunirse en las sinagogas, pero este, ah, se me fue el nombre del gobernante, Nero, no, Nero no era, se me fue, ahorita lo encuentro, pero da el decreto de que puedan regresar los judíos a su tierra. Ciro, perdón, Ciro, no era Nero, es Ciro, el rey Ciro, ¿ok? Da la orden para que puedan regresar. ¿Y sabes qué sucede? Aunque tenían el decreto y la orden y tenían la oportunidad con el gobierno de poder regresar a Israel, muchos de los judíos no regresaron. Y regresaban como en olas, regresaban en ciertos pequeños grupos que iban yendo de regreso a Israel. Y algunos se quedaron en Babilonia. Pero después de todo esto, incluso cuando ellos regresan, y no todos regresan, quien toma el control del imperio persa es ahora el imperio griego. ¿Ok? Vamos a entender por qué estoy diciendo todo esto más adelante. Entonces, en el imperio griego, aproximadamente en el año 333 antes de Cristo, obviamente, los judíos que ya tienen ahora, cuidado, hermana Carmen está entrando, ahí está. Ahora los judíos que ya están viviendo otra vez en su tierra, ¿okay? En Israel, los que están quedados en Israel, ahora tienen un nuevo gobierno que ya no son los babilonios, ya no son los persas, sino que ahora son los griegos. Y los griegos influenciaron mucho realmente a la cultura judía. Influenciaron en todo. ¿En qué influenciaron? En filosofía, en pensamientos, en formas de actuar, en formas de gobernar. Y realmente en el imperio se hablaba tanto la lengua griega. ¿No se escucha? ¿Está prendido allá? ¿Está prendido ahí? Ahí puede ser. Entonces, en el imperio griego se habla la lengua griega, obviamente. ¿Y qué pasa con los judíos que hablan griego y que hablan hebreo, pero muy poco, pero hablan más griego? ¿Cuál es la necesidad entonces del pueblo acerca de la Biblia? Traducirla al griego. Porque hay muchos, recuerda que no son los que vienen de Israel que siguen hablando su lenguaje, sino que estos han sido llevados primero a Siria por años, luego el otro reino fue llevado a Babilonia por años, y ellos influenciaron, y muchos de ellos que crecieron ya no hablaban como los hebreos, sino que hablaban ahora las lenguas de esos pueblos. Y cuando regresan a su tierra, los griegos toman el control y ahora aprenden una nueva lengua que es el griego. Ya no hablan tantos, los ancianos hablan hebreo, pero los nuevos no hablan griego. Entonces, ¿qué hace? Sucede que alguien traduce la Biblia al griego y esa Biblia es la que conocemos como la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego. ¿Para qué? Para que mucha más gente que está viviendo ahora, en el momento en que están los griegos, y que el griego era el idioma como que universal en esa época, entonces muchas más personas puedan escuchar y puedan leer y puedan aprender acerca de Dios. ¿Ok? Luego vamos a tener otra división. Aparecen los macabeos. ¿Han escuchado ustedes de los macabeos? Los macabeos era una familia, ¿ok? Era una familia que era predominantemente pluma. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Acá está. Sigan. Los macabeos son una familia que es poderosa, que es guerrera y ayuda a que los judíos puedan ser libres de... muchos años antes habían sido capaces de quitar la opresión de los asirios y de los egipcios, y entonces los macabeos son los que toman ahora el control básicamente de Israel, ¿ok? Y en esos 400 años es donde nosotros conocemos como un silencio, ¿ok? Hay un silencio de parte de Dios con el pueblo, y entonces no hay libros inspirados por Dios en esos 400 años. Hay libros deuterocanónicos que no son parte de la Biblia, pero que son de mucha, mucha información histórica que pueden ayudar, como justamente el libro de los Macabeos. ¿Ok? Si ustedes, no sé, hace creo que menos de un año tocamos, hablamos un poco acerca de los Macabeos en un culto, me acuerdo, y mencionamos una cita que nos estaba dando. Entonces, los macabeos como que gobernaron en esos 400 años un poco, ¿ok? Ese pedazo de la tierra. Entonces, básicamente, los macabeos eran como que los líderes hasta cierto punto, ¿ok? Porque dieron libertad al pueblo, pero realmente los que fueron los líderes religiosos eran los sacerdotes. ¿Ok? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los líderes de la Torá. ¿Ok? Los líderes de la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Quién sabe qué es la Torá? La ley. ¿Y cuál es el conjunto de la ley? ¿Ok? Pero sobre todo es el tema de ¿cómo se llama esto? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia es lo que se conoce como la Torá o como la ley. Entonces eso era lo que estaba realmente siendo enseñado por los líderes, que eran en ese caso los sacerdotes. ¿Ok? Los sacerdotes. Entonces ellos eran los que guardaban en un sentido la ley o trataban de guardar la ley, y estos sacerdotes obviamente cumplían la ley que decía que había dado Dios a Moisés para que la tribu de Leví sean los encargados de poder realmente guardar el sacerdocio, y entonces ellos eran los líderes. Y luego estaban los escribas también en este grupo de personas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los que escribían o transcribían, vamos a poner transcribir mejor, transcribían básicamente la ley. ¿Ok? Transcribían la ley. Ahora, esta Torá, que eran los que los sacerdotes guardaban y trataban de mantener a todas formas, era la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero muchas veces había esto de que la gente no entendía o no sabía qué decía realmente o cómo se debía cumplir esa ley que Dios le había dado a Moisés. Y entonces, ¿qué hacían los líderes, en este caso los sacerdotes y los escribas? Hacían como un comentario acerca de la ley para que te explique mucho mejor cómo cumplir la ley. Y estos comentarios eran lo que nosotros conocemos como el Talmud, ¿ok? Y luego había otros comentarios explicando aún más lo que el Talmud decía, que ya de por sí eran comentarios acerca de la ley, y eso era la Mishnah. Entonces, esto es importante entender porque tanto el Mishnah, que es un comentario del Talmud, y el Talmud, que es un comentario de la Torá,
son cosas que los escribas y los fariseos muchas veces utilizaban, y entonces ellos citaban estas cosas, y es por eso que Jesús, cuando muchas veces hablaba con ellos, ellos les decían, pero la ley dice, pero ellos no se referían realmente a la ley, la Torá de Dios, sino que se estaban refiriendo a los comentarios de los comentarios que ellos mismos habían creado. Y por eso Jesús siempre está como que cabeza a cabeza con ellos. Mientras Jesús utiliza la ley y la palabra de Dios, ellos van utilizando el Talmud y la Mishnah. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Ahorita vamos a ver cómo es que realmente esto se evidencia más. Ok. Y básicamente lo que sucede es que estos hombres, los escribas, los fariseos, utilizaban el Mishnah y el Talmud como algo que debe ser una tradición total, y entonces ellos hacían que la ley se cumpla a través de cumplir el Talmud y la Mishnah. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Más o menos. Es como que nosotros tenemos la Biblia el día de hoy, pero no entendemos muy bien la Biblia, y yo les escribo a ustedes un comentario para que ustedes puedan entender la Biblia mejor. ¿Ok? Pero ahora en este comentario hay cosas que tampoco quedan muy claras, y entonces viene mi papá y mi papá escribe un comentario acerca de mi comentario que ya era el comentario de la Biblia. Y entonces, ¿qué sucede? Como entendemos mejor estos libros, ellos estaban utilizando estos libros para tratar de que se cumpla la ley, y entonces esto quedaba como ya puesto en alto, porque eso era cumplir la ley para ellos. Ahora sí, esto significaba entonces que ellos utilizaban el Talmud y la Mishnah, un comentario que explicaba cómo cumplir la ley. Ok. En nuestra línea de tiempo, después de los Macabeos y los 400 años, tenemos un nuevo reino que se asoma. Y este nuevo reino o este nuevo imperio es el imperio romano, ¿ok? Aproximadamente 63 años antes de Cristo. ¿Qué era lo que impulsaban este imperio romano? El imperio romano realmente quería territorio, pero sobre todo lo que más querían ellos era paz, y parecían un poco Guayaquil, cobrar impuestos. Ellos querían tener paz, pero a la vez cobrar impuestos de una forma absurdamente mal, ¿ok? ¿Qué hacían ellos? Cada 5 años ellos veían lugares o tenían lugares que los ponían a subasta. El que ganaba la subasta se llevaba un pedazo de tierra, ¿ok? Y entonces esa tierra era del que la compraba, pero esa persona pagaba impuestos a Roma, y la ley le facultaba al comprador de esa tierra poner los impuestos que él quiera a las personas que viven en ese pedazo de tierra o las personas que pasan. Ya era cuestión del comprador ver cómo ponía impuestos, pero la cosa era que esa tierra le pertenecía. Y si en 5 años más adelante él quería comprar la tierra de al lado, tenía ahora 2 tierras a las cuales podía ponerle impuestos para lo que sea. Y entonces, ¿te suena más o menos a qué voy con esto? Habían entonces los cobradores de impuestos, del cual Mateo era uno de ellos, y luego estaban los publicanos, de los cuales Jesús también menciona en comparación con un fariseo. Y entonces el cobrador de impuestos era alguien que ponía realmente el que compraba la tienda para cobrar los impuestos de la gente que estaba ahí. Era como que esto de aquí, supongamos, Pastor Mike compró esto. Ok, Pastor Mike me pone a mí para yo cobrar impuestos a todos ustedes. Yo trabajo para Pastor Mike.
yo le estoy dando los impuestos a Pastor Mike. Entonces, así era el cobrador de impuestos, el cual era Mateo, pero el publicano era el que cobraba impuestos a Pastor Mike para dárselo al Imperio Romano. Y entonces, ¿cómo ganaba dinero los cobradores de impuestos y también los publicanos? Cobrando más. Claro, Pastor Mike me dice a mí cobra 30, pero yo quiero ganarme algo, cobro 40. Y como somos varios, voy a ganarme 10 por cada uno de ustedes. El publicano que le cobra a todos los compradores de todas las tierras también cobra más porque se va a ganar un porcentaje y lo demás se lo lleva a Roma. Por eso es que estos dos grupos de personas eran completamente odiados por la gente, porque obviamente a nadie le gusta que le cobren impuestos y que le cobren nada realmente, nadie le gusta que le cobren. Pero entonces Mateo cobraba impuestos y los publicanos eran vistos como realmente ratas, ¿ok? Los trataban como ratas o los denominaban ratas y traidores porque cobraban dinero al pueblo judío para dárselo al Imperio Romano. Entonces, más o menos ya vas entendiendo cuándo es que Jesús menciona la historia del publicano y el fariseo, por qué causa tanta conmoción. Te das cuenta de por qué Mateo, cuando se hace discípulo, muchas veces Mateo ya no pudo regresar a su antiguo trabajo, porque ya era una persona nueva, distinta. No era lo que era antes. Antes robaba para poder ganar, ahora es una persona distinta. Como cobrador de impuestos no puedes, porque la gente tiene una reputación sobre ti. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, haces otra cosa. Entonces Jesús viene en esta época del Imperio Romano. Jesús nace en esta época. Y una vez más, la lengua era la lengua griega, las leyes estaban escritas en latín, y hubo algo interesante con este sistema del Imperio Romano, era que tenían un sistema de, bueno, no carreteras, pero de caminos, ¿ok? De caminos que se extendía por todo el imperio, pudiendo acercar a sitios, pueblos, lugares, a través de esos caminos de una forma más efectiva. Hoy en día es lo que nosotros conoceríamos como carreteras. Un camino que nos lleva de un punto A un punto B. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos hablando del contexto? Es más que nada contexto, no estamos hablando directamente de lleno en cuanto a Mateo. Vamos a hablar un poco acerca de los personajes que encontramos en el libro de Mateo. ¿Ok? Y el primer grupo, los fariseos. ¿Ok? ¿Quiénes eran los fariseos realmente? Porque nosotros tenemos una idea de quiénes son los fariseos, y cuando leemos la Biblia tenemos algo en mente acerca de los fariseos, pero realmente sabemos quiénes son esos fariseos. Vamos a verlos. Los fariseos eran protectores de la ley. ¿Ok? Recuerda que este pueblo de Israel venía de un exilio de Asiria, de Babilonia, regresa a su tierra, el imperio griego está sobre ellos y luego está el imperio romano. Entonces ellos tenían, quieran o no, ciertas cosas del imperio asirio, del imperio babilonio, del imperio griego y ahora del imperio romano que han estado sobre ellos. Y entonces este grupo de personas, los fariseos, no querían perder en un sentido, no lo digo en cuanto a la ley, el judaísmo, sino que ellos no querían perder su esencia como judíos. Ellos querían seguir manteniendo al judío siendo la raza más pura posible. ¿Ok? Querían seguir manteniendo la ley, a Dios, querían seguir manteniendo los sacrificios, querían seguir manteniendo las tradiciones, los rituales, todo lo que hace que ellos sean judíos. Ellos eran los que intentaban guardar todo eso y no perder a pesar de las influencias de los otros pueblos. Entonces,
En un sentido, ellos también fueron parte de los héroes, tanto como lo fueron los macabeos, ¿ok? Que se liberaron un poco de Asiria y de Egipto. Ellos también participaron y mantuvieron, ¿ok?, esa unidad o ese principio judío. Y entonces, junto con los escribas, transcribían y comentaban, como dijimos hace rato, la ley, la Torá, y crearon el Talmud y el Mishnah. ¿Ok? Ahora, ¿se encuentra en el Antiguo Testamento alguna referencia de ser salvos por la ley? ¿En el Antiguo Testamento se encuentra eso? No. ¿Qué encontramos, mejor dicho, en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fue salvo el hombre? Ok, sacrificios. ¿Pero realmente eso era para salvación o era simplemente un ritual como para perdón de pecados? ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice Génesis capítulo 12 acerca de Abraham? Los sacrificios, no necesariamente. ¿Ok? ¿Qué dice Génesis 12 acerca de Abraham cuando escuchó la promesa de Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué es lo que recalca nuevamente después Romanos capítulo 3? Ah, la fe. ¿Qué dice ahí? Creyó Abraham, muy bien, y le fue contada por justicia. ¿Verdad? Por fe. Abraham creyó y automáticamente le fue contada por justicia. Y el apóstol Pablo cita eso del Génesis en Romanos capítulo 3 y dice: asimismo como Abraham, el padre de la fe y el padre de todas las familias, asimismo él creyó, nosotros podemos creer, y en el momento en que creemos como él creyó, nosotros también somos contados por justicia. Entonces, al no haber salvación por ley, ¿por qué los fariseos se enfocaron tanto en la ley de Dios? Ellos intentaron, bajo algún punto, como estaba diciendo hace rato, tratando de crear con sus tradiciones y sus comentarios, estaban empezando como que a crear sin, vamos a decirlo así, sin darse cuenta, estaban creando una nueva religión. ¿Cuál era la religión de ellos? Que por la ley ellos podían justificarse. ¿Estaba eso realmente en la ley de Dios? No, pero ellos enseñaban que en el Talmud y el Mishnah, que eran comentarios del Torá, ahí se justificaba la gente por sus obras. Entonces, Jesús, una vez más, siempre está contradiciendo su enseñanza porque no es bíblico, porque no es lo que ellos estaban realmente, no es lo que Dios mandó, porque Dios en ningún momento dijo que la ley va a servir para poder justificar. Y Pablo lo explica después también en Gálatas capítulo 3, donde dice que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Entonces, estos personajes, los líderes, los fariseos, daban realmente un valor grande a la palabra escrita de Dios, pero también ponían en alto sus comentarios y sus propias doctrinas, sus tradiciones. Y ahorita vamos a ver con algunos versículos. ¿Por qué? Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 16. Dice lo siguiente: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué dice ahí? Vosotros que decís. No dice la ley de Dios que dice vosotros, guías ciegos, que dicen que si alguno jura por el templo, nada es.
no pasa nada. Pero si juran por el oro que está dentro, entonces ahí sí eres deudor. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, verso 18, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Te das cuenta? La ley en ningún momento decía que tú podías jurar por el oro, por el altar, por el oro, o que insultabas algo. Eso no lo decía la ley, eso lo decían los comentarios que los fariseos y los escribas habían hecho acerca de la ley. Y entonces Jesús está diciendo, hey, ustedes están mal, ustedes están enseñando. Hay otra porción en Mateo que vamos a ver, Marcos 7:6, donde dice, y ustedes están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque no es la ley de Dios realmente que está siendo enseñada ahí. Es tradición, religión, rituales siendo explicados para la ley y la gente, que los estaban tomando como si fuera realmente la ley. Versículo 23 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estaban dejando fuera lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. A veces leemos eso y decimos, qué raro, no entendemos eso. ¿Cuál era una de las cosas que los fariseos hacían mucho? Era que ellos no podían tomar algo en los cuales haya algún tipo de insecto o basura en el agua, porque en el momento en que ellos decían que ingerían esa agua o esa bebida con algún tipo de insecto adentro, ellos iban a estar contaminados. Y entonces es por eso que aquí Jesús dice, ustedes colan el mosquito, ponen un sedazo en el vaso y ponen ahí el agua para ver que no pase nada de impureza, pero dice, pero se tragan el camello. Colan algo tan chiquito, pero se olvidan del camello, algo tan grande y tan visible que no lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque son ciegos, guiando a otros ciegos que buscan ser justificados por medio de la ley. ¿Tiene sentido ahora entonces este versículo y todos estos dichos? No son realmente que Jesús se le ocurrió, ay de ti fariseo, estás mal. No, realmente es porque había un serio problema en cómo ellos enseñaban a la gente y al pueblo, y entonces Jesús confrontó eso duramente. Y por eso es que dice ciegos, hipócritas, serpientes, sepulcros, porque ustedes no viven realmente como debe ser. Dice también una porción, a ustedes de labios para afuera, junto con este pueblo, dice, me honra, pero dentro suyo, están lejísimos, lejos. Y creo yo que hace unos cuantos días, unas semanas atrás, vimos, ¿no?, el tema de cómo Jesús menciona, ¿no?, el que no tiene, o creo que fue la semana anterior, el que no tiene una justicia mayor a la de los fariseos, no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces menciona otra vez que la justificación no es por la ley, sino que es por la fe. Y que la justicia de los fariseos siempre se basó en cumplir la ley. Pero nunca la ley fue el fin, sino que el fin de la ley o el medio que utilizaba Dios para llevar a Cristo era la ley. El fin en sí era Cristo, que la gente pueda conocer y entender quién es Cristo. Como dije en Marcos 7, versículo 6,
Mira, vamos a leer esto de aquí. Capítulo 7 de Marcos. Marcos capítulo 7 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Los condenaban a los discípulos de Jesús. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? ¿A la ley? No, a la tradición, a los comentarios que habían hecho ellos acerca de guardar la ley, aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y es una tradición que tenemos hoy en día también, ¿no? Y está bien, es algo higiénico, es algo bueno. Pero condenar a los demás por no lavarse las manos como algo obligatorio va mucho más allá de ser una ley para ellos. Verso 4, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, la ley oral que ellos ponían en alto más que la ley escrita que Dios les había dado, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Mira lo que dice Jesús, como realmente sí está escrito lo que yo digo, no lo que ustedes dicen que es simplemente hablado, pasado en generación por hablar. Esto está escrito y es un profeta que ustedes conocen y saben que habló de parte de Dios. Y el profeta que dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas o como pensamientos de Dios, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Muy bien, dice. Guardan más lo que ustedes han hablado para entender la ley de ustedes y no lo que Dios realmente ha dicho. Y mira, por ejemplo, versículo 10 dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, lo que transmitían los judíos era así, era guardar la ley, pero era guardar la ley a su manera. Guardar la ley a como ellos interpretaban la ley. Era la forma de que la ley pueda ser guardada y mantenida, pero de una manera donde Jesús realmente no estaba, donde Jesús no era el centro de atención. Y hoy en día podemos encontrar grupos de personas que nosotros podemos llegar a ser fariseos en nuestro corazón. Nosotros no estamos exentos de ser como los fariseos. Sí, decimos amamos a Dios, pero en algún momento alguien hace algo y aprendemos a condenar y aprendemos a tratar de vivir de acuerdo a cómo yo interpreto la Biblia, a cómo yo entiendo lo que dicen las Escrituras, a cómo yo siento, porque ese es un problema que hay hoy en día en la iglesia, el sentir de lo que dice la Biblia. No se trata solo en el sentir de lo que dice la Biblia. Se trata de aprender realmente y escuchar la voz de Dios, ser sensible a la voz de Dios y entender la Biblia como Dios quiere que la entendamos.
¿Estamos claros hasta ahí? ¿Quién fue fariseo? Uno de los fariseos. ¿Quién nombra? Nicodemo. ¿Ok? ¿Quién fue instruido por los fariseos? Pablo fue instruido también en los fariseos. Jesús dijo en una de sus profecías, cuando vio el templo, y dijo, no quedará piedra en piedra sobre piedra en este templo. Y ellos creían realmente lo que Jesús estaba profetizando es lo que sucedió luego en el año 70 después de Cristo, donde el emperador Nero, ahora sí es Nero, destruyó Jerusalén y destruyó el templo. ¿Ok? Destruyó el templo. ¿Y cuál era? Dígame. Nero. Nero o Nerón. Cualquiera de los dos. Nero o Nerón. En el año 70 vino y destruyó Jerusalén y entonces no quedó piedra sobre piedra. Pero ellos estaban pensando otra cosa, los fariseos, pero lo que Jesús estaba diciendo es que no quedará piedra sobre piedra, no quedará ninguno de ustedes aquí que pueda funcionar y que pueda hacer lo que ustedes hacen ahora. Queriendo decir que no va a haber más fariseos, no va a haber más escribas, no va a haber más sacrificios, no va a haber más saduceos, no va a haber más Sanedrín. ¿Por qué? Porque no hay templo. Y si no hay templo, entonces no hay. Ahora, el Levítico dice, cualquiera que añada a estas palabras sea, ¿qué dice la palabra? Anatema, o en todo caso, maldito. Pero todos ellos estaban haciendo todas estas cosas. A su manera, pero estaban añadiendo y estaban utilizando esos comentarios como si fueran de parte de Dios. Siguiente grupo. Los saduceos. ¿Ok? Los saduceos eran los primeros encargados realmente del sistema religioso, cuando pasó todo el tema de los macabeos que se liberaron, pero ellos prefirieron tomar más bien el poder o el control político y entonces dejaron el poder ceremonial o religioso para que los fariseos lo tomaran. Los fariseos no eran los encargados de poder tomar ese poder, pero al ver estar ese hueco, ellos asumieron ese poder y también por eso vemos tantas cosas raras ahí. Pero entonces los saduceos se enfocaron más en el poder, básicamente político. Eran los líderes, ¿ok? Eran los líderes. En un sentido los que gobernaban al pueblo, porque al no ver rey después de regresar ellos del exilio, alguien tenía que gobernar. Entonces ellos utilizaban básicamente su poder como para gobernar, aunque los sacerdotes eran los que gobernaban, pero los sacerdotes eran usualmente saduceos. Ahora, entre fariseos y saduceos no se caían nada bien. Eran como Barcelona y Emelec. No se pueden llevar ahí. Imposible. Algo había entre ellos. Eso ya, ese azules con morados, verdes con morados. Pero bueno, esa es otra cosa. Estos saduceos eran ricos y eran gente educada realmente. ¿O quién? Y estos son los que hicieron al templo como un mercado y lo convirtieron en un sistema de negocio familiar. ¿Ok? ¿Te suena algo esto entonces
algo de lo que hizo Jesús? Ajá. ¿Qué hacían los saduceos? Que eran los sacerdotes, ¿ok? Que tenían el poder político y que eran ricos sobre gran manera. ¿Qué hicieron? Convirtieron al templo en un negocio familiar. ¿Y qué era lo que hacían? ¿Cuántas veces se reunía el pueblo de Israel en Jerusalén? No era solo una, no eran dos, eran varias veces al año que se reunía gente de todos los judíos, de todas las naciones. Iban a Jerusalén a presentar sacrificios y traían sus animales y traían sus ofrendas, pero los saduceos, los sacerdotes, rechazaban esas ofrendas que ellos traían y los obligaban a comprar en el templo a un precio mayor. Parece Guayaquil, por una u otra forma esto parece Guayaquil. La viveza criolla. Entonces, ¿te das cuenta de por qué Jesús hizo lo que hizo ahora sí? Claro, cuando nosotros leemos de que Jesús fue al templo y se enojó, no entendemos el por qué se enojó, porque decimos que le dieron una moneda falsa o qué sé yo, no sé, algo pensamos, pero no llegamos a la magnitud de entender el por qué. Y era porque los sacerdotes estaban en una corrupción tan grande que impedían que los que venían de lejos y traían sus cosas, traigan sus ofrendas, y entonces acá les vendían y les imponían esos animales al triple, cuádruple de precio. Era parte de su forma de actuar. Entonces Jesús, por eso, cuando vio todo esto, dice que hizo un látigo, e hizo un azote de cuerdas y los echó. Y se me olvidó la cita, pero dice, hay una de las partes donde se menciona en uno de los evangelios, dice, y los discípulos entendieron lo que la Escritura dice, el celo de tu casa me consume. Obviamente, ¿por qué? ¿Qué dijo Jesús? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Claro, ¿por qué? Porque no te permitimos traer, te cobramos más y ahora sí puedes ir allá, y el sacerdote que está allá es mi hermano, y entonces si él decide que no te recibe ese animal, tienes que venir acá y comprar otro, y entonces jugaban al tira y afloja, y entonces era una cueva completa de ladrones. Ok, otro grupo, el Sanedrín. El Sanedrín era realmente un grupo de hombres que en la ley de Levíticos decía que tenían que ser 70, ok, pero estos eran 71 en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Alguien estaba de más. Tenían poder, tenían la creencia en la resurrección de los muertos, y eso lo podemos ver en Mateo 22, en el versículo del 23 al 33. Ahora, el Sanedrín era conformado por fariseos y saduceos, ¿ok? Eran 70 entre saduceos y también fariseos. Saduceos y fariseos. Entonces, dice aquí Mateo 22, 23, aquel día vinieron a él los saduceos, de quien dicen no hay resurrección de los muertos, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y esta es una pregunta. Recuérdate que ellos no creen en la resurrección de los muertos, y entonces ellos están tratando de burlarse
con la pregunta esta que han hecho acerca de esta mujer hacia Jesús. Y dice, versículo 28, en la resurrección pues, como diciendo, bueno, si es que hay, como ustedes dicen, en la resurrección, por lo que dice Moisés, ¿de quién es mujer esta? Ya que todos la tuvieron. Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán por casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuál fue el punto de Jesús aquí? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando mencionó esta última parte? ¿Quién dice algo? ¿Quién comenta? A ver, quiero escucharlos. Cuando él dice, le preguntan acerca de la resurrección y él dice, con respecto a la resurrección, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. Y al final dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok. Está hablando aquí en un sentido de que el creyente, una vez más, no muere. Porque si está diciendo aquí, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, si es que Abraham realmente hubiera muerto completamente, entonces diría, yo fui el Dios de Abraham. Pero está diciendo, yo soy, eternamente yo soy. Abraham está muerto físicamente, pero espiritualmente está en el seno de Dios, está conmigo. Entonces yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y entonces es por eso que nosotros podemos decir, Él es mi Dios. Y cuando morimos, Él sigue siendo nuestro Dios. Porque Él es un Dios que no es de muertos, sino es de vivos. Versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios realmente está en control de todo y es un Dios que sabe el destino de su gente. Jesús básicamente estuvo probando que había resurrección al decir, yo soy el Dios de Abraham. Cuando Él resucite, yo seguiré siendo su Dios. Ya está, tal cual. Ok, siguiente, el grupo, esenios. Estos no hablan muchos. Ok, los esenios. Y estos eran algo así como unos monjes. Ok, ¿en qué sentido? Ellos vieron la corrupción del templo, vieron la corrupción del sistema religioso, y a causa de que ellos creían y tenían en mente que la tribulación y el apocalipsis, o la venida de Jesús, o la destrucción de todo, se acercaba y estaba tan, pero tan cerca, ellos ¿qué hacían? Ellos se separaban o se apartaban de la civilización y se iban a partes remotas cerca al mar Muerto. Acuérdate que este libro de Mateo no fue escrito en el mismo momento que Jesús estuvo con Mateo. ¿Ok? Este libro de Mateo realmente ha sido escrito aproximadamente unos 50 años después. ¿Ok? Para que queden claro entonces el porqué de ya después de esos 50 años había mayor información acerca de la vida de Jesús. Pero volviendo a los esenios, ellos, dijimos, monjes, al ver la corrupción se apartaban y al creer en el Apocalipsis y en la venida de Jesús tan rápida y repentina, su deber era escribir la Biblia, o lo que tenían ellos hasta ese momento como escritura,
la mayor cantidad de veces para que la gente pueda llegar a escuchar o leer acerca de quién es Jesús. Y ellos escribían estos rollos y muchas veces los pegaban en los árboles de los lugares que habían cerca, o los guardaban dentro de los árboles, o muchas veces las guardaban en cuevas para que la gente que se refugie ahí pueda encontrar los rollos y pueda leer acerca de Dios. Y lo que nosotros conocemos como los rollos del Mar Muerto son realmente porque los esenios los escribieron, y entonces nos dan a nosotros la Biblia hasta donde estaba escrito en ese momento para poder tenerla nosotros ahora físicamente acá. Entonces los esenios son los que escribieron esos rollos del Mar Muerto. Y aquí hay un grupo de personas que ustedes tal vez los conocen. Los celotes. ¿Quién fue celote? Hubo un intercambio entre Barrabás. Barrabás era celote. Sí, eran así mismo como los macabeos, era un grupo que buscaba, era como un tipo de ejército, no era un ejército en sí, pero era como un estilo de familias o de grupos armados que querían realmente tomar el poder y querían liberarse, en este caso, del Imperio Romano, a toda costa. Es por eso que, si nos ponemos a analizar, cuando Jesús está con Pilato, y Pilato le dice, yo no hallo delito en este hombre, pero hay una tradición que suelto a uno de ustedes, a un malhechor. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente y los fariseos, viendo que Jesús en un sentido era débil, viendo en un sentido de que no era alguien fuerte en cuanto a músculo, no era alguien que realmente confrontaba y causaba polémica, decidieron elegir a Barrabás, porque Barrabás tenía poder y Barrabás como celote quería destruir la opresión que tenían de Roma. Acuérdate que el pueblo de Israel quería y estaba esperando. ¿Por qué? Estaba esperando a un Mesías. Y el Mesías, ¿qué iba a hacer? Iba a ser el que los libre de toda opresión y es el que iba a reinar sobre ellos. Pero llega Jesús y llega humilde y llega sencillo, llega manso, llega todo amoroso, perdonando a todos, no peleando, no causando terror, no matando a nadie. Y entonces ellos dicen, bueno, este Mesías es el de Temu, me salió trucho, este Mesías no es el verdadero. Maten a Jesús, dennos a Barrabás, porque Barrabás tiene la fuerza y el poder para sacarnos de la opresión de los romanos. Entonces, ¿entiendes ahora el por qué decidieron ellos elegir a Barrabás antes que a Jesús? Sí, claro. Aparte, los fariseos también tuvieron mucho que ver con eso, porque los fariseos fueron los que incitaron al pueblo a que ellos puedan decir crucifícalo. Mira, hace poco estuve escuchando un mensaje de Pastor Steven y él decía, hay responsabilidad tanto del que habla como el que recibe. La responsabilidad del que habla está delante de Dios por lo que habla, pero el que recibe y el que escucha tiene tanta y la misma responsabilidad que el que habla por lo que decide recibir, escuchar y meditar. Y entonces él decía, un ejemplo de esto es eso, los fariseos, ellos hablaron y el pueblo que dijo, sí, crucifícalo, crucifícalo. Ellos son tan responsables como los fariseos que incitaron a que Jesús sea crucificado. Otro ejemplo, cuando Moisés va al monte Sinaí y va a recibir las tablas de la ley y la nube cubre el monte y hay truenos y hay relámpagos, ¿qué sucede debajo del monte? Estaba Aarón y estaba el pueblo.
En este caso, ¿qué sucedió? Sucedió lo opuesto. El hombre que estaba a cargo, que era Aarón, prefirió escuchar a la multitud antes que a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El becerro de oro. Idolatría delante de Dios. Moisés estaba recibiendo delante de Dios la ley y el pueblo estaba cometiendo idolatría. El líder, tanto como los oyentes y la audiencia, son tan responsables el uno del otro en cuanto a recibir y en cuanto a hablar. Por eso es que cuando estamos aquí predicando o enseñando, esto no es solamente yo, esto es entre todos. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, para que juntos todos lleguemos a la unidad de la fe. No dice solamente para que el pastor conozca y para que el pastor enseñe y para que el pastor sepa, es para que todos juntos, como un cuerpo, juntos. Cuando un niño crece todo el cuerpo, no crece solamente la cabeza y se queda con el cuerpo ahí chiquitito, o no le crece solo la mano y se queda con el cuerpo chiquito, crece todo, junto. Eso es lo que quiere, eso es lo que está enseñando Pablo. Juntos, todo el cuerpo crece. Y entonces el cuerpo lo conforma no solamente el pastor, sino también los creyentes, los hermanos. Todos somos parte del cuerpo de Dios. Pero bueno, vamos a seguir. Los herodianos, no sé por qué. Los herodianos, ¿quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran los que seguían al rey Herodes, y el rey Herodes fue alguien que fue visto muchas veces como el nuevo Mesías. ¿Por qué? Porque el Herodes invierte mucho en cuanto a infraestructura para los judíos. ¿Ok? Acuérdate que ellos habían regresado del exilio y muchas de las cosas no fueron construidas por ellos. Entonces llega Herodes y comienza a construir, a invertir en infraestructura, y él es el que edifica el templo de Herodes. Entonces es por eso que la gente lo veía a él como un Mesías, porque estaba volviendo a edificar a Israel. Ahora, este mismo Herodes no es el Herodes que se encuentra cuando Jesús nace, sino que es de la descendencia de él. ¿Y qué sucede cuando Jesús nace y llegan los magos? Quieren matarlo porque dicen, no hay otro rey de los judíos sino yo, dice. No hay otro rey sino yo. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 3. Los herodianos tampoco se llevaban bien con los fariseos ni con los saduceos, y mucho menos con Jesús. Pero muchas veces se unían para seguir y tratar de encontrarle alguna falla a Jesús. Mira, Marcos 3:6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Mateo 22. Ya vamos a terminar. Mateo 22, versículo 16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, muchas veces estos simplemente intentaban alabar a Jesús, pero querían con sus preguntas tratar de encontrar algo bueno, algo malo en Jesús.
Y ahora sí, por último, están los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Son los que, volviendo de Babilonia, del exilio de Babilonia, ¿ok?, se casaron con algunas de las tribus que estaban fuera de Israel, fuera de Jerusalén, la tribu de los de Samaria, y entonces ellos formaron los samaritanos, pero ellos tenían toda la intención de seguir siendo judíos como habían sido antes, pero los mismos judíos, los judíos que no se habían casado con esta tribu, decían que ellos eran mitad gentiles y mitad judíos y por lo tanto no debían ser parte de la adoración en el templo en Jerusalén. Tanto así que ni siquiera los dejaban vivir en Jerusalén. Por eso es que ellos vivían en Samaria, a lo lejos. ¿Y cuál era la situación de los samaritanos? Ellos eran vistos como no, o como falsos judíos en un sentido. Ellos eran los falsos judíos. Fueron judíos, pero se mezclaron y perdieron su identidad, su esencia. Ahí está. Pero Jesús está realmente muy apegado con los samaritanos. Y él va a hablar con la mujer samaritana, cuenta la parábola del hombre, el samaritano, por Samaria muchas veces. ¿Y qué nos está enseñando esto? Realmente nos está enseñando de que Jesús y Dios estaban a favor de que el Evangelio sea para todos, que Él no vino exclusivamente para los judíos, aunque cuando viene la mujer sirofeniana y le dice, Señor, sáname, Jesús le dice, no es bueno echarle la comida a los perros. Pero ¿qué le dice la mujer? Incluso los perros comen las migajas de debajo de la mesa. Y Jesús se queda sorprendido y dice, wow, tu fe te ha salvado, vete. Y esa mujer no era judía, pero fue salva por la fe, y entonces Jesús estaba mostrando de que Jesús, aunque vino a Israel, aunque vino a Jerusalén, aunque es judío, su intención es que el Evangelio llegue a todos lados y que todos puedan ser salvos. Cuando va a Samaria y se encuentra la mujer samaritana, una de las cosas que tenía la mujer en cuanto al desconocimiento era de dónde adorar, a quién adorar, y no conocían muy bien quién era Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice en Juan 3? Si tú lees, Juan 4, perdón. Vamos a leer porque no quiero mal citar esto. Juan 4. Juan 4, versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces Jesús le explica y le enseña realmente, hey mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cómo? Ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser eso posible? Bueno, porque el templo va a ser destruido y porque el Evangelio va a ser mundial y van a recibir el Espíritu Santo y ustedes mismos serán templo del Espíritu y ustedes mismos podrán adorar a Dios a donde sea que vayan. Eso es lo que les está explicando de una u otra forma Jesús a la mujer. Entonces, más o menos, se entendió como que los grupos o los personajes que encontramos en los evangelios. Cuando la siguiente vez que leamos algo parecido a esto, entonces podemos nosotros entender un poco más del por qué realmente Jesús menciona ciertas cosas, dice con dureza ciertas cosas y reacciona a otras. ¿Ok? Y para terminar, esto es
una forma de entender el libro de Mateo, ¿ok? Una forma de entender el libro de Mateo. Y una de las cosas que menciona el libro de Mateo es el reino de Dios. ¿Ok? Menciona que el reino de Dios tiene en todo caso un rey. Y que ese rey tiene poder y es soberano. Si es soberano y tiene poder, quiere decir que gobierna y hace todo lo que quiere este rey. Pero el libro de Mateo, tú sabes que los evangelios no todos fueron escritos a una misma audiencia, ¿verdad? ¿Sabías eso? Mateo fue escrito para los judíos. ¿Ok? Esa fue la audiencia a la cual fue escrita el libro de Mateo. Fue escrita para los judíos. Ahora, ten en mente esto siempre. Una vez más, los judíos esperan y están completamente expectantes en la venida de uno que va a ser el Mesías. ¿Te imaginas realmente cómo era su vida, cómo era su corazón, cómo era su pensar en cuanto a saber las Escrituras de que va a venir alguien que los va a liberar, que los va a salvar y que va a ser alguien poderoso y que viene de Dios para ellos? Pero ellos tienen una idea muy distinta de lo que es Jesús, muy distinta de quién es el Mesías realmente. Ahora, ese Mesías que ellos estaban esperando y la mentalidad que ellos tenían acerca del Mesías no es del todo errónea. Porque si tú te pones a pensar, Jesús es rey y va a gobernar. Jesús va a destruir a su paso todas las demás naciones y va a gobernar en Jerusalén, tal cual como ellos estaban pensando por medio de las profecías, pero lo que ellos no sabían es que este Mesías primero iba a venir como un siervo, antes que como rey. ¿Quiere decir que no es el mismo Mesías? No, es el mismo. Para nosotros es fácil darnos cuenta porque tenemos las Escrituras que nos dicen que Jesús fue citado en el Antiguo Testamento y ahora que está el Nuevo Testamento. Pero ellos que solo tenían el Antiguo Testamento y están viviendo en persona la venida de Cristo Jesús, mirándose cara a cara, ellos tenían y debían de reconocer por lo que habían entendido quién era el Mesías. Y entonces el Mesías no daba ninguna característica de las que menciona Isaías en la palabra. Por eso para ellos fue tan difícil el hecho de que puedan creer en el Mesías. Por eso Pablo en 2 de Corintios 4 dice, ellos ahora mismo, dice, tienen un velo cuando leen las Escrituras y no pueden ver a Jesús como el Mesías en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento con Jesús y su nacimiento, porque hay un velo. Pero dice, en el momento en que ellos decidan dejar su incredulidad y poner la fe en Dios y creer que ese Jesús realmente es el Mesías, ese velo, dice, les es quitado, entonces pueden ahora sí ver claramente que realmente se refería a Jesús. Y que realmente Jesús fue el que vino y que realmente Jesús es el que también va a venir nuevamente, con poder. ¿Sí se entiende esa parte en cuanto a esto? Ok. Y una de las cosas que, como dije, Mateo menciona es el hecho de el reino de los cielos. No hay otra forma, no hay básicamente otro evangelio que mencione tanto el hecho del reino de los cielos, el reino de los cielos. Si hay un reino de los cielos, entonces quiere decir que hay un rey, y ese rey es Jesús mismo. Pero él se presenta a este rey no como rey, sino como siervo.
y Él vino realmente a servir a nosotros. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Pablo está realmente mencionando esto que menciona Mateo en cuanto al reino. Y el hecho de tener un reino es algo que se vuelve evidente más y más que leemos la Biblia acerca de su reino y de su poder. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ya lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos estudiado, lo hemos desmenuzado muy bien. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y por qué menciona aquí Romanos capítulo 10, verso 9? Que Jesús es el Señor. Vamos a dar una retrospectiva aquí. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquel año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí en Isaías capítulo 6 hay dos palabras que se mencionan como Señor, ¿ok? En una está, versículo 3 dice Jehová, en el otro dice, versículo 1 dice Señor, pero quiero que entiendan esto. Versículo 1, cuando habla de Señor, menciona Adonai, ¿ok? Adonai significa Señor. Pero en el versículo 3, que está hablando acerca de Él mismo, dice Isaías, pero menciona Yahweh o Jehová, Yahweh. Y esto es una referencia realmente de que el Padre, Dios, está en el trono, pero a su diestra está sentado Jesús, el Señor, Adonai. ¿Ok? Sí, Adonai es Señor. Los dos son Señor, básicamente. Sí, los dos son Señor, pero uno se traduce más en español como Dios o como Jehová, pero las dos son Señor. Entonces, por eso es que Jesús, Adonai, está sentado a la diestra del Padre Dios, el Señor, Yahweh o Jehová. Por eso es que, como leímos en Romanos capítulo 10, cualquiera que confiese con su boca que Jesús es Adonai, el Señor, entonces es salvo. Porque si no es Adonai, entonces tampoco es Yahweh, tampoco es Dios, tampoco es Jehová. Y no puede ser salvo porque, ¿qué dice Filipenses? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual la gente pueda ser salva, sino en el nombre de Jesús. ¿Y Jesús quién es? El Señor, Adonai. ¿Se entiende eso? Y eso es lo que está tratando de Mateo explicar en todos sus capítulos acerca de que Jesús realmente es Rey, y como Rey es Señor y soberano y tiene poder y gobierna con todo. Y viene, y su reino es un reino que es invisible a la vista, pero que es visible en el futuro cuando Él venga en el reino milenial y tome el control de todas las cosas. ¿Y cómo gobernará Jesús en ese milenio? Con justicia, con juicio y también con vara de hierro.
porque Él es justo. Entonces, Él es el reino de Dios que se ha acercado de manera invisible, pero no es solamente invisible, sino que ese reino de Dios ahora vive en nosotros. Ese reino de Dios está dentro de nosotros. Y como dijimos la semana pasada, las bienaventuranzas y el sermón del monte es una enseñanza acerca de que todas las formas en como el mundo piensa son distintas en el reino de Dios. Bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es pobre, bienaventurado el que sufre. Tú eres, como tienes el reino de Dios en tu vida, entonces tú eres la sal, tú eres la luz. Como tú eres ahora y tienes el reino de Dios, oíste que fue dicho algo, pero el reino de Dios que está en ti te dice, no, haz esto, ama a tus enemigos y no ames solamente a los que te aman a ti. Tú que ahora tienes el reino de Dios que has recibido por la fe, podrás decir, Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Podemos orar y clamar directamente a Dios. Capítulo 7, puedes pedir y se dará, busca y hallaréis, pide. ¿Por qué? Porque entonces esa es la parte del reino de Dios que tal vez es invisible para los demás, pero es visible en nuestros corazones. Y esa es la expresión del reino de Dios, o que somos personas del reino de Dios en la tierra. ¿Sí se entiende esa parte? Muy bien. Y en su hojita que yo les di, eso ya les queda a ustedes como tarea, básicamente. ¿Ok? Ustedes tienen ahí algunas cosas claves en esa hoja. Y voy a tratar de compartirlo para que vean en todo caso. A ver, déjenme un segundo. Ahora sí, Mateo. ¿Dónde está lo que guardé? Ok. Ya, ahora sí, vamos a tratar de compartir esto para que se vea. Bueno, no sé, más o menos. Ok, aquí en sus hojitas ustedes tienen algunas cosas importantes que ustedes van a tener que escribir de acuerdo a lo que ustedes van leyendo y van entendiendo. Ok, ojo, no es una tarea que yo voy a recibir de ustedes, pero es algo para que ustedes mismos vayan teniendo un tipo de referencia acerca del libro de Mateo. Ahora, no porque no lo vaya a recibir yo, ustedes no lo van a hacer. ¿Okay? Si ustedes pueden leer el libro de Mateo y comenzar a llenar poquito a poquito con cosas referenciales, mejor, porque les queda para ustedes, para un futuro en algún momento, y pueden tenerlo a la mano. Mateo dice, contiene 15 parábolas y 20 milagros, el libro de Mateo, ¿ok? Simplemente como conocimiento. Versículos clave. Mateo 1.1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Recuerda que este libro fue escrito ¿para quiénes? Para los judíos. Y los judíos tienen le dan mucha importancia al tema de la genealogía. Por eso Pablo dice, cuando él se refiere a sí mismo, yo
que soy hebreo de hebreos, nacido al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo. Y si tú te das cuenta, cuando usualmente alguien se nombra, siempre dice hijo de tal, hijo de no sé qué persona, hijo de tal. ¿Por qué? Porque a ellos les importaba mucho la genealogía. Y Mateo, para explicar muy bien y de mejor manera quién es Jesús y que ese Jesús es rey, pero que sobre todo antes que es rey es hijo de David, que se va a sentar en el trono de David y que es hijo de Abraham porque viene por medio de los judíos. Entonces este realmente es el Mesías. Por eso Mateo menciona la genealogía. Capítulo 2, versículo 2, otro versículo clave. ¿Dónde está el rey de los judíos? Esto va a los judíos. Los judíos van a escuchar y van a decir, ¿rey de los judíos? No, no tenemos otro rey, dijeron los fariseos, sino solamente el César, cuando quisieron atrapar a Jesús. Pero los magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque las escrituras nos dicen que el rey es rey y es el rey del pueblo de los judíos. Porque hemos visto su estrella y hemos venido del oriente a adorarle. Ok, entonces, tenemos una división de una tabla con los 28 capítulos, que están en blanco, excepto 2. Y aquí arriba nos da como que una ayuda. ¿Quién es Jesús? Cuando tú leas cada capítulo, ¿ok?, de Mateo, tú puedes ir escribiendo aquí ya sea una palabra o una frase para ti mismo. ¿Quién es Jesús? De acuerdo al capítulo 1, versículo 1. Luego dice capítulo 1, versículo 18. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice quién es Jesús? Y así vas llenando referencia por referencia con la cita que tienes ahí y puedes llenar acerca de quién es Jesús a lo largo de todos esos capítulos. ¿Se entendió esa parte? Lo mismo sucede con lo que vino a hacer. ¿Qué vino a hacer? En el 16:21 empezó a mostrar quién era Él. ¿Ok? Luego tenemos simplemente aquí abajo como un bosquejo que nos enseña lo que está Él hablando o diciendo. Del capítulo 1 al capítulo 2 es una narrativa que habla y menciona el nacimiento y la infancia de Jesús. ¿Ok? Como para tener en cuenta. Se menciona eso en esos capítulos. Del capítulo 3:1 al capítulo 4:12 es una narrativa acerca de la preparación del rey. Acuérdate que Mateo quiere decir que Jesús es rey. Entonces su mensaje va a ser para explicar que ese rey que es Jesús realmente vivió su vida siendo rey a pesar de que no parecía rey. Entonces tenemos, ¿qué dice ahí? Preparación del rey. ¿Cómo se preparó el rey para salir? Número 1, hay un discurso. ¿Cuál es ese discurso entre el 5 y el 7? El Sermón del Monte. En capítulo 8 y 9, un narrativo del poder del rey. ¿Qué es lo que dice acerca del poder en esos capítulos? Menciona el poder del rey, ya tú lo leerás y lo llenarás poco a poco. El segundo discurso es una carga que le da a los 12, o no una carga, es más que nada como un encargo a los 12. ¿Qué dice ahí en el 9:35? Dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Quiénes estaban ahí con Jesús? Los discípulos. ¿Qué está diciendo Jesús? Alza tus ojos y mira porque los campos están blancos y hay mucho trabajo por hacer. Y les está diciendo, ¿y quién va a ir? Ustedes. Ustedes van a ir. Ustedes son los enviados. Pero cuando falte más gente, y para que Dios envíe más gente, dice, pídale al Señor de la mies que envíe más obreros. Ojo, esto no es yo no tengo que, no es mi problema el hecho de enviar más obreros. Yo estoy aquí para explicar, entrenar obreros basado en la palabra, pero quien envía realmente es Dios. Yo no envío. Yo no envío a nadie.
pero yo simplemente recibo de parte de Dios la instrucción y Dios me envía a mí con su poder y su potestad para ir a predicar el Evangelio. Por eso dice al final del libro de Mateo, toda potestad y toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y con la misma autoridad que yo fui enviado, los envío a ustedes. Pero yo no puedo, yo no soy, el pastor no envía a nadie, a menos que sea realmente enviado por Dios. ¿Ok? Listo. Siguiente, narrativa, capítulo 11, 12, habla acerca de cómo es rechazado el rey. Tercer discurso, parábolas. Muchas parábolas de Jesús que vamos a ver la siguiente semana. Capítulo 13 al 17, narrativa, cuál es la misión del rey en la tierra. Cuarto discurso, habla acerca de relaciones, conexiones. Capítulo 19 al 23, una narrativa del ministerio final del rey. ¿Qué sucede en esos momentos con el rey? Quinto discurso y último, ¿cuál es la segunda venida de ese rey? Y por último, narra acerca de la muerte y de la resurrección del rey. ¿Ok? Debajo de eso ustedes tienen la penúltima línea, donde dice varios lugares. Está mostrando más o menos cuáles son los lugares en los cuales Jesús estuvo explicando esto. ¿Ok? Del capítulo 1 al 4, realmente fueron muchos lugares que se mencionan, pero luego, del capítulo 4 hasta el capítulo 16, más o menos todo trasciende en Galilea y sus alrededores. ¿Qué sucede ahí? Jesús habla a las multitudes, usualmente está en el norte, su misión es servir, hay oposición general contra Jesús, enseña los principios del reino y hace muchos milagros. Luego de eso, tenemos que del 16 al 21 hasta el final menciona que a quienes habla Jesús es a los discípulos, su ministerio usualmente está en el sur. Ya no es servir, sino ahora es dar su vida. Hay oposición específica. Quiere decir que hay cosas y personas nombradas claramente que se oponen a la vida de Jesús. El rey entra al reino. ¿Cuál es este rey entra al reino? La entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué decía la gente cuando iba entrando Jesús a Jerusalén? Aleluya, hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Esa es la entrada del rey básicamente a su reino. Y el último es solamente se menciona 2 milagros en esas últimas porciones de la Biblia. ¿Ok? Y por último, palabras claves. He aquí. He aquí. ¿Ok? Fin de este siglo. Cuando Jesús habla acerca de la segunda venida o el fin del mundo, siempre se menciona con el fin de este siglo. Otra palabra clave, Padre. Padre mío, Padre nuestro, a nuestro Padre que está en los cielos, el Padre celestial. Cumplido. Quiere decir que hubo algo que hizo donde se menciona que la palabra o la profecía se cumplió. Reino. Creo que más de 50 veces utiliza Mateo la palabra reino en este libro. Justo, hijo de David, que es importante entender. ¿Quién reconoció a Jesús como hijo de David? Hubo un ciego. Bartimeo, el ciego Bartimeo. ¿Qué dijo Bartimeo cuando vio a Jesús? Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero qué raro, ¿no? Qué raro que realmente un ciego pudo ver quién era Jesús y los otros que tenían sus ojos normales no pudieron ver quién era Jesús, a pesar de las señales y milagros que hizo Jesús. ¿Cómo es que alguien ciego puede reconocer que Jesús era el hijo de David? Por escuchar y por creer. ¿Cómo es que la mujer, la sirofeniciana que hablamos hace un rato, vino a Jesús y fue salva? Porque ella escuchó y creyó.
¿Cómo es que la mujer que tuvo el flujo de sangre vino y quiso tocar a Jesús? Porque escuchó y creyó quién era Jesús. Pero los demás lo vieron, anduvieron, caminaron, comieron con Jesús, pero no quisieron creer acerca de Jesús. Y entonces, una de las últimas palabras es también entonces, porque aquí en el capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces Jesús hizo algo. Capítulo 16, 21, desde entonces, cuando los fariseos dicen que Jesús viene y echa fuera demonios por Belcebú, dice, desde entonces Jesús comenzó a enseñar en parábolas. Desde entonces. Y por último, la palabra clave, adorar. Adorar. Hay que adorar a nuestro Padre Celestial. Entonces, esto es un bosquejo temático que se queda con ustedes y ya ustedes lo van llenando poco a poco conforme vayan leyendo el libro de Mateo. La siguiente semana vamos a tocar Mateo de lleno. Vamos a hablar todo acerca del reino de los cielos. No vamos a enfocarnos tanto tal vez en parábolas o en milagros, pero vamos a enfocarnos en cómo Mateo enseña a Jesús como rey. ¿Ok? Como rey. Ahora, último versículo. ¿Por qué estudiamos todo esto? Vamos a Juan 20:30. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué meditamos? ¿Por qué Mateo fue guiado por el Espíritu a escribir todas estas cosas? Juan 20:30, ¿qué dice? E hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué perdemos tiempo estudiando? Bueno, la gente puede decir, ¿por qué pierdes tiempo? ¿Por qué vas un sábado cuando hay feriado? Te pudiste haber ido a la playa, te pudiste haber estado bañando ahí en un río, qué sé yo, comiendo mango en la Carmela, no sé, o algo. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos muchas veces poner en nosotros prioridad a Dios. Hey, venimos a conocer quién es Dios y para creer que Jesús es el Cristo, y aunque ya creemos que Jesús es el Cristo, para que continuemos nosotros experimentalmente creyendo que tenemos vida en su nombre. ¿No es lo que hablamos la semana pasada acerca de Juan? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Es un mensaje que realmente ha sido extremadamente bueno. Entonces, aquí terminamos, vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, por este maravilloso, Señor, sábado que nos has permitido leer, meditar tu palabra, conocer, Señor, entender un poquito más las cosas que están escritas, el por qué están escritas, Señor, y cuál es la razón de las cuales nosotros ponemos énfasis en estudiar, Señor. Gracias porque tú iluminas nuestra vida, nuestro ser, nuestro caminar, Dios, con tu palabra, y gracias te damos, Dios, porque queremos, Señor, guardar estas cosas en nuestro corazón. Guárdalas, Dios, guárdalas completamente, Señor. Guarda todas las palabras, Dios, en nuestro corazón. Y enséñanos a vivir por cada palabra que hemos escuchado de ti, Señor, que sale de tu boca y que sale de tu trono, Señor. Te honramos, Señor, como Rey. Honramos tu reino, Señor. Honramos todas las cosas que tú has hecho para mostrar, Señor, de que tú eres realmente el Rey de los judíos, y no solamente de los judíos, Dios, sino el Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Eres nuestro Rey, eres nuestro Dios y nuestro Señor para toda la vida, Señor, para toda la eternidad, Dios. Te agradecemos, Dios, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, decimos amén.